Permítanme orar nuevamente, amados hermanos. Oh Dios eterno, Padre celestial, nuevamente delante de ti, Padre, suplicantes, para que nos hables con poder en esta mañana, para que este sermón sea delante de ti, de parte de ti, que avives el fuego de nuestros corazones, que nos ayudes a entrar, permanecer, perseverar en el camino angosto, Señor. Que tu Santo Espíritu nos asista, nos dé la sabiduría y el entendimiento, Señor, para atesorar tu palabra con alegría y gozo. Bendice hoy a tu iglesia. Háblales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme, amados hermanos, al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos del Sermón del Monte. Ya estamos casi concluyendo esta serie que lleva 3 años. Mateo capítulo 7, le invito a que se coloque sobre sus pies para que reverenciemos la bendita palabra de Dios. Dice la Escritura: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pueden tomar asiento. Hace varios domingos tuvimos la primera parte de este sermón, el cual titulamos Las dos puertas, y hablábamos un poco acerca de aquellos obstáculos que se le presentan, o más bien que se nos presentan a todos nosotros como cristianos, en ese caminar por el camino angosto. Y el caminar por el camino angosto, sin lugar a dudas, es difícil. No es fácil. Decíamos que teníamos que enfrentar ciertos obstáculos, como por ejemplo la persecución, sea física, sea laboral, sea de otra índole. Pero usted, por ser luz del mundo, seguramente tendrá persecución. Y lo digo seguramente porque así lo dijo el Señor Jesucristo. No es una opción. También teníamos otros obstáculos. Recordemos cuando hablábamos del conformismo externo. Nuestro Señor había dicho: si vuestra justicia no superara a los de los escribas y fariseos, no íbamos a entrar al reino de los cielos. Y esa justicia externa era precisamente algo que caracterizaba al hombre sin Cristo y que está caracterizando al hombre sin Cristo: buscar una justicia propia, una justicia fuera de Cristo. Y eso es un obstáculo para todos los que andamos en el camino angosto y perseveramos en él, porque necesitamos apremiantemente a nuestro sustentador, el cual es Cristo. Otro obstáculo que mencionábamos precisamente era la vanagloria o el elogio de los hombres. El Señor Jesucristo también nos había dicho en este Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y en qué consistía ese peligro? Recuerden que si el corazón no valora más a Dios que a la opinión de los demás, caerá en una hipocresía religiosa. Si a nosotros nos importa mucho más lo que digan las personas
que lo que piense Dios de nosotros, usted y yo no tenemos otro destino sino ser un religioso hipócrita. Venir a la iglesia por hipocresía, sentarnos a escuchar un sermón por hipocresía, no porque esperamos de parte de Dios su palabra, no porque esperemos que Él nos hable. También hablábamos de otro obstáculo que el Señor menciona durante todo su sermón y tenía que ver con el materialismo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esas advertencias eran claras porque eran serios obstáculos para entrar por la puerta estrecha y para caminar por la senda angosta. Porque dice el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, que anhelándolo mucho se desvían. Por lo tanto, hermanos, hacíamos mención de aquellos obstáculos para que pudiéramos hoy poder analizar las dos puertas de una manera más detallada. Así que en primer lugar vamos a analizar esta puerta que lleva al camino de la destrucción. Este camino se describe en ese versículo 13. Dice el Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición. A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo se refiere claramente al camino que lleva a la perdición. Pero ¿cuál es la destrucción de la que está Él hablando aquí? Bueno, hermanos, podemos ayudarnos a comprender el significado de Jesús si examinamos otros usos de esa palabra destrucción, de la palabra griega que se usa allí como destrucción, en otros contextos similares. Y así entendamos qué destrucción es la que le espera a todo aquel que transita por ese camino. Por ejemplo, esa palabra se usa en el libro de Apocalipsis para describir el destino de la bestia en el libro de Apocalipsis. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra de Dios: la bestia que has visto era y no es, y subirá del abismo e irá a la perdición. O la misma palabra griega es la misma que usamos o que leemos en Mateo capítulo 7, versículo 13. Y es la misma palabra destrucción. Y dice Apocalipsis: y se maravillarán los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, al ver la bestia que era y no es. Ahora bien, sin entrar aquí en especulaciones sobre la identidad de la bestia, echemos un vistazo más adelante en este mismo libro de Apocalipsis para que podamos tener una mejor idea de lo que implica esa destrucción que nos habla nuestro Señor en Mateo capítulo 7, versículo 3, en su Sermón del Monte. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice: entonces la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino de la destrucción que menciona el pasaje anterior que leímos de Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 10 al 15 de Apocalipsis dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál entonces es el final de esa destrucción? El lago de fuego eterno, donde el castigo será por los siglos de los siglos, donde serán atormentados día tras día. Esa es la destrucción que menciona nuestro Señor en el pasaje que leímos ahora de la puerta ancha. Así que Jesús tenga en mente este mismo destino para aquellos que siguen el camino de la destrucción, hermanos. Se ve no solo en el uso de la misma palabra griega que usa él en Mateo para describir este destino, que es la misma que usa en el libro de Apocalipsis, sino que también se ve en las propias enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y luego el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eternos. Entonces Jesús está hablando del destino eterno de los impíos cuando habla precisamente del camino a la destrucción, que habla precisamente por todos aquellos que entran por la puerta ancha y que transitan por el camino espacioso. Ahora bien, ¿podemos aprender algo más, hermanos, sobre la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aquí? Claro que sí podemos. De hecho, vemos 3 detalles específicos en la descripción de nuestro Señor sobre este camino a la destrucción. ¿Cuáles son esos 3 detalles específicos que vemos al narrar? Nuestro Señor dice que tiene una puerta ancha. La puerta es ancha. Es decir, que es un camino fácil para entrar. Y tampoco tiene que buscar mucho para encontrar esa puerta. Como comentaba John Stott, la puerta que conduce al camino fácil es ancha, porque es fácil entrar en el camino fácil. Evidentemente, no hay límite para el equipaje que podemos llevar con nosotros. No podemos dejar nada atrás, ni siquiera nuestros pecados, la justicia propia o el orgullo. Esta puerta ancha, hermanos, no impone el tipo de restricciones que impondría una puerta estrecha. Aquí no hay reglas, aquí no hay requisitos, aquí no hay absolutamente nada que te comprometa. Es muy fácil de recorrer, por lo que sin duda muchos son las que eligen esa puerta, o los que eligen esa puerta. Es una puerta fácil de recorrer. La otra característica que menciona el Señor sobre ese camino de la destrucción es que nuestro Señor dice que es un camino ancho. La puerta no solo es ancha, sino que su camino también. Muchas veces nos encontramos en una puerta ancha, pero que luego su camino se va volviendo angosto. Pero no, acá el Señor nos dice que no solo la puerta es ancha y es visible y es fácil de encontrar para todos aquellos que quieren entrar por ella porque no les exige nada, no les requiere absolutamente nada, sino que también su camino es ancho. Y la palabra griega traducida ahí es claramente amplia, un lugar amplio, espacioso, en la que puedan vivir, por supuesto, cómodamente y sin estar molestados. Y esto particular, hermanos, porque en la antigua Palestina, este camino sería mucho más
fácil de recorrer en un terreno tan rocoso como el de Palestina, especialmente a lo largo de la ladera de una montaña tal vez. Entonces el camino de la destrucción es un camino fácil, al igual que la puerta ancha que conduce a él. No impone restricciones. Es lo que muchos incluso podrían llamar un camino de menos resistencia. Una persona en ese camino puede creer lo que él quiera, puede, por supuesto, abrazar lo que él quiera, puede practicar un relativismo, la inclusión, la tolerancia. Las personas que entran por esta puerta ancha y transitan por este camino amplio, adoran a un Dios hecho a su imagen y semejanza. Un Dios, por supuesto, sin estándares, que ciertamente no es el Dios de la Biblia. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en cualquier página, veremos que Dios hace demandas al pueblo. Él pone límites a nuestro comportamiento y nos hace responsable por ellos. Él nos ha dejado su santa ley, no para que podamos ser salvos por la ley, sino para que tengamos un estándar de vida. Somos salvos por la gracia y por la fe en Jesucristo. Pero eso no nos indica que debemos vivir como se nos da la gana. Nosotros tenemos un estándar claro y una línea clara trazada que vivir. Y es la santa ley de Dios. Pero por supuesto este camino se caracteriza porque los que por él entran tienen un Dios personal, creado a partir de su propia imaginación, creado a partir de sus propias preferencias, que no exigirá ni requiere ningún tipo de reglas, ningún tipo de normas. La creación de un Dios así, por supuesto, tiene un cierto pero alto atractivo. Tu creación puede parecerse a cualquier cosa que elijas y por supuesto que te puede aprobar cualquier cosa que le pidas y cualquier cosa que quieras. Si en el camino ancho puedes hacer lo que quieres, este es también el camino que muchos de los antiguos israelitas siguieron para su propio perjuicio. Nosotros, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento cómo comienza el libro de los jueces. En Jueces capítulo 21, versículo 25, dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hizo o hacía lo que bien le parecía. Quizás es por eso que tantos eligen este camino, porque les permite hacer lo que quieran, lo que sea correcto a sus propios ojos. Esto nos lleva a esta tercera característica de este camino, la característica que nuestro Señor menciona, y Él dice que en este camino tienen muchos viajeros. Note nuevamente que dice el versículo 13: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Como no se necesita un esfuerzo para permanecer en su amplio tramo, este camino inflige una sensación engañosa de libertad, una sensación engañosa de independencia, pero el viaje en sí es todo lo que tiene para ofrecer y es insatisfactorio en todo momento. Aunque es el camino equivocado, nuestro Señor Jesucristo dice que muchos entran por él, porque el camino es muy, pero muy transitado. Y por supuesto esto nos debe recordar las palabras de Salomón en Proverbios capítulo 16, versículo 25, cuando decía: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte.
Y ese es el camino que muchos escogen. El camino donde ellos puedan hacer el Dios que desean hacer. Un Dios a su imagen y semejanza, un Dios según sus preferencias, un Dios según sus estándares, que por supuesto no les exija nada y que por supuesto les otorgue todo. Esos son todos aquellos que transitan por este camino ancho y entran por la puerta ancha. Sin embargo, y afortunadamente, este camino de muerte y destrucción no es el único camino del cual Jesús habla aquí. Nos dice que podemos elegir otro camino, y eso nos lleva a considerar nuestro segundo punto, la puerta que lleva al camino de la vida. Este camino se menciona por primera vez en el versículo 13, pero se describe en el versículo 14. Lea conmigo. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Así como el camino de la destrucción, hermanos, así el camino de la vida, nuestro Señor Jesucristo también tiene en mente un destino eterno. Un destino eterno. Para los que transitan el camino de la destrucción, el destino eterno será el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, donde todos los que son lanzados en él serán atormentados día tras día por los siglos de los siglos. Y hemos visto ese destino, el destino de los malvados. Pero Jesús tiene otro destino para sus ovejas. Quiero que vaya conmigo y lea Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo 25, 31, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha, y ya vimos que los cabritos los puso a la izquierda. Y noten el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su diestra, venid, benditos de mi Padre. ¿Cuál será el destino? Heredad el reino, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y luego en el versículo 46, parte B, que la primera parte dice, e irán estos al castigo eterno, hablando de los cabritos, todos aquellos que entran por la puerta ancha y transitan por el camino ancho. Pero a los de la puerta estrecha y el camino angosto dice, pero los justos a la vida eterna. Así que el camino a la vida conduce, el camino angosto conduce a la vida eterna en el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo también nos menciona para que identifiquemos las características de ese camino angosto. Y dice que en primer lugar, pues tiene una puerta estrecha. Y en realidad nuestro Señor enfatiza ese punto dos veces. Él nos ordena entrar por la puerta estrecha. Y en el versículo 3 él dice, describe nuevamente la puerta como angosta. Y la misma palabra griega que se usa en la Septuaginta de una manera que nos puede ayudar a aclarar este pasaje, lo encontramos en Números, capítulo 22, versículo 26. Dice, entonces el ángel del Señor fue más allá y se paró en un lugar angosto. La palabra que la Septuaginta utiliza, la palabra griega, es donde no había manera de apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y con esta palabra nuestro Señor Jesucristo en Mateo
enfatiza que esta puerta, por supuesto, a diferencia de la ancha, sí impone restricciones a quienes entran por ella. Tiene límites que deben ser respetados, tal como él enseñó en Juan capítulo 10, versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la puerta estrecha, hermanos, no es una puerta inclusiva por la cual se accede al camino de la destrucción, no. Más bien es una puerta exclusiva. No es inclusiva, es exclusiva. Exige que uno crea solo en la verdad y que busque la salvación nada menos que en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nunca debemos avergonzarnos de hacer esta afirmación de verdad exclusiva, tal como lo hizo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pedro en su discurso: no hay salvación en nadie, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, por proclamar esta verdad con audacia y claridad, especialmente en nuestra sociedad cada vez más pluralista y más sincretista. El camino a la vida no solo difiere del camino de la destrucción debido a sus puertas, una ancha, a otra angosta, no, sino que también difiere que no es un camino ancho ni fácil. No es fácil. Esto dice que es un camino difícil. Dice el versículo 14: angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Difícil. Y la palabra que usa el Señor allí hace un énfasis de apretar. Tan estricto es que aprieta, que frota, que comprime. Es de hacer, de no ser fácil, de no ser cómodo. Es la sensación. Por eso es muy importante, el léxico griego sugiere que este pasaje se traduzca literalmente como: restringido es el camino que conduce a la vida. Así, incómodo, comprimido, restringido. Uno debe vivir como Dios quiere, hermanos, no como uno quiere. Y esa misma palabra significa a menudo, en sentido figurado, afligir, oprimir, causar problemas, experimentar dificultades, ser afligido, y todo está en pasivo. Es decir, esa persona debe vivirlo, se le inflige, es pasivo. Así que se refiere, por supuesto, a la persecución. Y recuerden que en el último sermón que estuvimos estudiando, la persecución es uno de los obstáculos que caracterizan este camino angosto. Entonces este texto dice que el camino del discipulado, hermanos, el camino del cristianismo es estrecho, es restrictivo, porque este camino de la persecución es el camino de la oposición, y es un tema principal que siempre vemos en el Evangelio de Mateo. Esto también encaja con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo anteriormente, cuando vimos las bienaventuranzas en el capítulo 5, y en otros lugares también, como en Juan capítulo 16, versículo 33. Recuerden, Juan 16, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Los apóstoles también fueron fieles en enseñar acerca de la dificultad de este camino angosto, de la dificultad de este camino que lleva a la vida eterna. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el versículo 21, dice que cuando hubieron predicado el evangelio en aquella ciudad y hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo el alma de los discípulos, exhortándoles a continuar en la fe y diciendo: es necesario, escuchen bien, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas eran las exhortaciones y las palabras de ánimo que los apóstoles daban a los discípulos en los tiempos de Jesús. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De manera que, habiendo entrado en la puerta estrecha de la vida, hermanos, el viajero descubre que el camino sigue siendo estrecho. Cristo es absolutamente franco sobre el hecho de que el camino sigue siendo angosto y difícil. No hay ningún intento de atraernos hacia ese camino prometiendo seguridad o prometiendo que será difícil solo al principio, pero que luego irá tomando algo de descanso. No, el contorno del camino seguirá siendo angosto, no eventualmente se ensanchará. Cuán diferente a Cristo y a los apóstoles son los falsos maestros de nuestros días y los predicadores de nuestros días, que a menudo apelan fácilmente a nuestros deseos de paz y riqueza, porque ¿quién no anhela la paz? ¿Quién no apela a la tranquilidad? Y por supuesto, estos falsos maestros, apelando a eso, nos gusta o les gusta decir que por supuesto esos deseos de felicidad y de paz y de riqueza y de comodidad son aquí y ahora, siempre para el cristiano. Muchos de ellos predican abiertamente que Dios nos dará todo el dinero y la sanidad que podamos desear, porque como eres un hijo del reino, pues tienes que vivir como uno de ellos. Pero esto quizás no sea lo más peligroso que enseñen estos falsos maestros. Quizás lo más peligroso son aquellos que nos hablan de las muchas bendiciones que podemos tener, como el perdón y el gozo del Espíritu Santo, sin hablarnos de las muchas tentaciones y pruebas que nos esperan como cristianos. Nos hablan de la victoria en Cristo, pero no nos hablan tan fácilmente de las muchas batallas que nosotros debemos tener. Thomas Watson decía que el cristiano es un militar y que Cristo es nuestro capitán, y que hasta que no muramos debemos siempre velar. Pero muchas veces, hermanos, lo que menos hacemos es velar. Muchas veces no estamos dispuestos a batallar. Se puede escuchar a muchos evangelistas que enfatizan las bendiciones que se obtienen en Cristo. Claro, sin hablar nunca de las dificultades que los esperan a todos aquellos que les creen. Nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, siempre fue muy claro acerca de las dificultades que nos esperan. Con razón, hubo relativamente pocos que respondieron positivamente a su mensaje. Por eso nuestro Señor Jesucristo sabía que para el camino de la vida, como veremos ahora, la siguiente característica, son pocos los viajeros, son pocos los que transitan por ese camino. A diferencia del ancho, sin restricciones, sin reglas, sin normas, es angosto con requisitos
es poco atractivo. No es atractivo. Versículo 14. Angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, contrastando a los muchos que hallan la ancha, pocos son las que lo hallan. Y yo creo personalmente que Jesús está diciendo esto para animar más que para desanimar a sus discípulos. ¿Con qué dificultad podemos comenzar a pensar que, debido a que somos relativamente pocos en número, tal vez hayamos tomado la decisión equivocada? ¿O acaso usted no se le ha pasado por su mente muchas veces, por ejemplo, que donde no hay mucha gente, quizás es porque ellos están en el camino equivocado? Usted no es de lo que ha pensado muchas veces, por ejemplo, las iglesias grandes es donde está la verdad, y las iglesias pequeñas es porque quizás están equivocados, porque es que llegamos a la conclusión que en las iglesias grandes ese gran número de gente no puede estar equivocado. Es imposible que Dios no esté ahí. Miren todo lo que Dios está haciendo, porque es imposible que tanta gente, tanta gente esté equivocada. Es difícil no caer en la tentación y pensar eso. Por eso muchos hermanos pastores a veces me llaman con preocupación y ven cuántos miembros tienen. Y cuando escuchan que tenemos exactamente el mismo número, o quizás menos, de miembros que teníamos antes, ven con preocupación porque la iglesia no crece y otras iglesias crecen. Pero es que el número realmente no te garantiza absolutamente nada. Porque hemos visto muchas iglesias llenas de muchísima gente y equivocados. Podemos sentirnos alentados de que esta posición minoratoria es la posición en la que nuestro Señor Jesucristo hablaba, la posición en la que Él dijo que estarían sus seguidores. Muy pocos son los que entran por la puerta angosta. Entonces, que seamos tan pocos en realidad, hermanos, no es una indicación de que estemos equivocados, sino una indicación de que estamos en el camino de la verdad. No esperemos ver a las iglesias como un símbolo de que esa es la verdad, o porque Dios respalda a esa iglesia. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en otro lugar, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así nos recuerda que aquellos pocos que están en el camino de la vida, no están en ese camino porque son mejores que otros, o porque son inherentemente más sabios en su humildad de elegir a Dios, sino por la gracia de Dios al elegirlos. Hoy oro, hermanos, para que cada uno de nosotros haya reconocido que hay dos caminos, que existen dos caminos que divergen en cada una de nuestras vidas. El camino a la destrucción y el camino a la vida. Y el menos transitado es el que conduce a la vida. Y sin duda, eso hace toda la diferencia. Para aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo, el mensaje es claro. Es Cristo en arrepentimiento y fe. Él ha dicho que en ningún otro hay salvación. Entrar a la puerta estrecha y solo Cristo es la puerta. Para aquellos que ya están en Cristo, para ustedes, hermanos, háganse esta pregunta. ¿Pueden las personas saber en qué camino están mirando su vida? Si tú sales a la calle, ¿pueden los de la calle ver
¿En cuál de los dos caminos caminas? ¿En el camino ancho o en el camino angosto? ¿Tu vida refleja el camino en el que dices estar? Nuestra vida es un reflejo del camino en el que andamos. Después de todo, hermanos, no podemos pasar todo un tiempo caminando por el camino ancho y realmente creer que hemos entrado por la puerta angosta. ¿O sí? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. A ti la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por traer palabras de consuelo, de exhortación y de ánimo a nuestra vida para siempre recordar que dependemos solo de ti, Señor. Que no importa que nuestro corazón se enfríe, tú avivas el fuego en nosotros. Que tú nos ayudas a perseverar hasta el final. Por eso te rogamos, oh Señor, que siempre nos alientes y nos fortalezcas a permanecer fieles a ti en Cristo. Oh Dios, aléjanos del camino ancho, de la tentación, de esa puerta ancha. Y ayúdanos a ser fuertes para soportar y perseverar en este camino que por gracia tú, oh Señor, nos has dado. Por la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo. A Él damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, amén.